Hola, hola chicos y chicas, sean bienvenidos a una nueva clase de programación avanzada. En la clase de hoy vamos a empezar un nuevo tema, una nueva unidad que trata de recursividad. Vamos a hablar un poco de lo que es la recursividad. Bueno, en sí, en términos bastante informales, la que recursividad es cuando una función se ocupa a ella misma. ¿Ok? Es decir, si yo tengo aquí una función que luego para solucionarla yo llamo al propio main. ¿Ok? Es decir, la función se llama a ella misma dentro, en su cuerpo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a ver, un ejemplo que puedo haber de eso es esto que ven ustedes acá. Esto que ustedes ven es recursividad. Yo estoy proyectando una pantalla, pero dentro de la propia pantalla está la proyección de ella, la proyección de ella. Entonces, si ven, está recursivo hacia atrás. ¿Ok? Entonces, eso es un ejemplo de lo que viene a ser la recursividad. Entonces, en la programación también tenemos varios ejemplos de recursividad. Ahora, ojo, esto es una herramienta súper potente. Me permite a mí resolver problemas en 3 líneas de código que hacerlo de manera no recursiva, es decir, de manera iterativa, con un for, con un while, me llevaría muchísimas líneas de código. Por lo tanto, bueno, muchísimas, o a veces tendría que declarar lista, variables internas, cosas así, ¿ok? Entonces, con recursividad muchas veces yo me ahorro ese tipo de cosas. Entonces, la recursividad me permite a mí solucionar problemas que son inherentemente recursivos. Por ejemplo, no sé si alguna vez han escuchado de los números de Fibonacci. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez de los números de Fibonacci? ¿O les suena a chino? Esa función que se va multiplicando por sí misma, ¿no? Se va a ¿O eso multiplicar. no, no? Que eh, va sumando algo es, así, es ¿no? una O secuencia de sea, números. sí, Es una que van secuencia. como sumándose, creo que el anterior con el Claro. Por ejemplo, los dos primeros números son uno y uno. uno y luego es 2 y Ya, luego claro, 3. después Sí, 2. Después yo sumo los dos anteriores, 3. Después sumo los dos anteriores, 5. Después sumo los dos anteriores, es 8. ¿Ya? Entonces, esto es como una. Es una asociación que aparece mucho en la naturaleza. ¿Ya? Y por eso es que se ha estudiado muchísimo. Porque es una cosa bien sencilla. Esto bueno, lo descubrió un matemático que no sé si lo han escuchado otras veces. Que se llama Fibonacci. Bueno, esto es bien interesante porque Fibonacci. eh, no se llamaba Fibonacci, ya, sino que Fibo parece que es hijo o algo parecido así en italiano, entonces Fibonacci es como hijo de Nachi, ¿ok? Entonces, pero bueno, se le quedó como Fibonacci y se le conoce en la literatura como Fibonacci. No sé exactamente si se escribe así, pero este señor es un señor mucho más importante de lo que ustedes creen, porque si no fuera por él, ahora mismo ustedes tuvieran para multiplicar 10 por 8, tuvieran que hacer esto. 10 por 8. Y cuéntenme de qué manera vamos a multiplicar 10 por 8 acá. A ver, díganme qué algoritmo podemos ocupar para multiplicar dos números romanos. No hay, es muy difícil, ¿cierto? Entonces se ocupaban, qué sé yo, abacos, cosas raras ahí para poder multiplicar 10 por 8. Fíjense que es una multiplicación bien cortita. Imagínense ahora si iban a multiplicar 2543 por 52. Multiplicar por esto nos toma un tiempo en la numeración que sabemos, pero en números romanos sería casi imposible. Bueno, nosotros somos una sociedad que es altamente influenciada por la cultura europea, ¿cierto? Porque, no sé, fuimos de alguna manera colonizados, todo nuestro continente de alguna manera por alguna cultura europea. Entonces, lo que son las matemáticas y eso fueron importadas de allá. ¿Ok? Y bueno, las matemáticas en realidad ahora del mundo completo globalizado vienen de ahí también. Entonces, estas numeraciones, aunque les parezca que no, estos numeritos no son de Europa. En Europa se ocupaba este tipo de numeraciones, ¿ya? Romana, es decir, en Europa este era el 1, este era el 2, este era el 3. Yo imagino que la mayoría de ustedes se saben los números romanos, varios, ¿no? Es decir, por lo menos hasta, qué sé yo, hasta el 50 o hasta el 100 a lo mejor se lo saben, o quizás más. Pero bueno, esta era la numeración que ocupaban. Y ustedes dirán, bueno, no es tan terrible. Pero bueno, ya para el 5, para el 6, fíjense, estaba ocupando 2 caracteres. Para el 3 estaba ocupando 3 caracteres. Entonces,
A medida que crecían los números, fíjense, para el 100, parece que el 100 es este, ¿no? Si no, me corrigen, porfa. El 50 es la L. Fíjense que para el 100 es un solo carácter. No tiene sentido que para un número que es más grande que los demás se ocupe menos carácter para el 100 que para el 3. ¿Ya? Fíjense, para el 100 se ocupa un carácter y para el 3 se ocupan 3 caracteres. Entonces a veces, numeritos que no eran tan grandes se ocupaban muchísimos caracteres. ¿Ya? Entonces esta numeración no era tan óptima. Primero, para escribirla no era tan óptima. Y si estamos hablando ahora de operaciones matemáticas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ya eso era casi imposible. Por eso es que las matemáticas en la antigua Europa no se desarrollaron tanto como en China, como en los países del Oriente Medio, ¿ya? Esos países tenían una matemática mucho más avanzada que Europa. Y era precisamente por esto, porque Europa tenía un sistema numérico que era terrible. Era terrible, era un freno completo para la sociedad tener este sistema numérico. Ya, ahora por temas culturales, nosotros los vemos y decimos, ¡ay, qué bacán! En los números romanos voy a aprender a escribir en números romanos. Pero sí, ya por temas culturales, por tema de aprender algo nuevo, está bien, pero por temas prácticos es terrible. Los números romanos son terribles por temas prácticos. ¿Ya? Entonces, este señor, Fibonacci, fue el que introdujo estos caracteres. Es decir, él fue, el papá de él era comerciante, ¿ok? Y fueron a Oriente Medio a comerciar, ustedes saben, el camino de la seda, todo este tema. Fueron al Oriente Medio a comerciar y se dio cuenta que sacaban, valga la redundancia, sacaban las cuentas muy rápido, ¿no? Es decir, él vio que los comerciantes de pronto hacían unas cuentas de esas, de muchos sacos de arroz, de muchas cosas, y él decía, pero ¿cómo pueden hacer esto tan rápido? Estos están a otro nivel, son extraterrestres, ¿de dónde salieron estos personajes? Y resulta ser que él se puso a investigar y se dio cuenta que tenían un sistema de numeración, que es el sistema de numeración decimal, que hacía mucho más sentido que el sistema romano. Entonces él dijo, estamos aquí puro dando jugo en Europa con esta numeración, mejor utilizamos esta y vamos a avanzar mucho más. Entonces llevó esta numeración a Europa y él fue la persona que introdujo los números arábigos, es decir, los números que ocupamos hoy en día, a Europa. Y por lo tanto, a la cultura occidental completamente, ¿no? Es decir, entiéndase cultura occidental, Europa, América completa, ya sea del norte, Latinoamérica, todo lo que se conoce como cultura occidental, todo ahí, la numeración fue importada por este hombre. Ya, pues, claro, en menor medida, pero a medida que fueron viendo de que era muy útil, fue extendiéndose su uso. ¿Ok? Entonces, por eso Fibonacci le debemos mucho más de lo que imaginaríamos. ¿Ya? Es decir, a lo mejor algunas personas dicen, no, sí, Fibonacci es el de los números, el de la sucesión numérica. No, 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 a Fibonacci le debemos casi toda la matemática que se ha inventado en Occidente fue gracias a Fibonacci, porque si no hubiera este sistema numérico, con los números romanos no hubiéramos llegado ni a la esquina. Entonces... Entonces, claro, la sucesión de Fibonacci es algo como esto. Es 8, después vendría a sumar estos 3 de acá, sería 13. Entonces, esta sucesión, esto es infinito, ¿ya? Esto va hasta el infinito, ustedes pueden tener tanto elemento como quieran. Pero si se fijan, esta sucesión es una sucesión recursiva. ¿Por qué? ¿Cómo podemos plantearla como una sucesión recursiva? El elemento n, en la sucesión de Fibonacci, el elemento n es igual al elemento en la posición n-1 más el elemento en la posición n-2. ¿Ok? Entonces fíjense que esto es recursivo. Si yo le digo, mira, esto es... La sucesión de Fibonacci es esto. Para no tener que estar dándole todos estos números. La manera formal de definir la sucesión de Fibonacci es así como ustedes lo ven acá. Con esta formulita. ¿Ok? Que dice, ok, el elemento de la posición n es igual al elemento de la posición n-1 más el elemento en la posición n-2. ¿Ok? Y esto es una manera recursiva porque para definir un elemento de la sucesión estoy utilizando otros dos elementos de la sucesión. Es decir, para definir la sucesión estoy ocupando a la propia sucesión. ¿Ok? Ahora, fíjense que si yo quiero el elemento en la posición 5, ya va a ser igual al elemento en la posición 4 más el elemento en la posición 3. Ahora, si yo quiero el elemento en la posición 3,
va a ser igual al elemento en la posición 2 más el elemento en la posición 1. Si yo quiero el elemento en la posición 2, va a ser igual al elemento en la posición 1 más el elemento en la posición 0. Y aquí es donde viene el problema. Si yo tengo el elemento en la posición 1, yo tengo que tener el elemento, según esta definición que está acá arriba, tendría que tener el elemento en la posición 0 más el elemento en la posición menos 1. Fíjense, ahí me salí del rango. Me salí del rango de la sucesión, porque la sucesión empieza en la posición 0. En la posición menos 1 no hay nada. Por lo tanto, yo además de, cuando hago una definición recursiva, ¿no? Además de definir esta formulita, yo tengo que definir en qué momento voy a parar. ¿Ok? Y esta recursividad se conoce como caso base, ¿no? El caso base de la recursividad. Entonces, el caso base de la recursividad es cuando tiene que parar. En este caso, Fibonacci tiene dos casos base. Tiene cuando la sucesión es 1, es igual a 1, que es este, ¿no? Cuando la posición es 1, es igual a 1. Y cuando la posición es 0, es igual a 1 también. Entonces, yo además de dar esta fórmula recursiva para definir la sucesión de Fibonacci, yo tengo que definir los casos base. ¿Ok? A veces es un solo caso base, pero bueno. Entonces, el caso base es hasta dónde yo quiero que sea capaz mi función de reducirse. ¿Ya? Porque fíjense, aquí yo tengo una función que se va reduciendo, 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 pero yo tengo que decirle, oye, tú te vas reduciendo hasta que llegues a esta posición. Es decir, cuando ya n valga 1 o n valga 0, ya no sigas reduciéndose, no sigas reduciéndote porque ya no puedes reducirte más. Cuando n valga 1, yo te doy directamente la respuesta. Y cuando n valga 0, igual te doy directamente la respuesta. Entonces, en la recursividad hay que plantear esto. La fórmula de recursividad y también los casos base. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo resolvemos el tema de Fibonacci acá. ¿Ya? Digamos que yo tengo una función, ¿ya? Que me devuelve un entero. Se llama Fibo y recibe una posición. ¿Ok? Recibe una posición. Entonces yo quiero que, dado esta función y dado esta posición, me devuelva el elemento que hay en la sucesión de Fibonacci en esa posición. Es decir, si aquí en post me dan 0, yo quiero que retorne un 1. Si me dan, qué sé yo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si me dan 6, yo quiero que devuelva un 13. ¿Ok? Yo quiero devolver el elemento que está en la posición post de la sucesión de Fibonacci. ¿Ok? En este caso, yo tendría que poner los casos de parada. Es decir, si post, es decir, el caso base sería, si post es igual a 0, retorna 1. Si post es igual a 1, retorna 1 también. Y si no, retorna el valor de la misma función, pero ahora en post menos 1 más la función en post menos 2. Menos 2. ¿Ok? Que es la misma fórmula que les había mostrado yo en la pizarra. ¿Ok? Entonces, esto, fíjense que si yo le paso la posición, si yo quisiera hacer esto con un for, lo puedo hacer. Pero no me queda tan intuitivo como esto. Fíjense que me quedé en 3 líneas de código. Y de hecho, porque no quise acotar esto más, porque aquí igual podría poner or. ¿Dónde tengo el or acá? Acá. Or. ¿Ya? Y me quedan 2 líneas de código del Fibonacci. ¿Ok? Entonces si yo le digo aquí system.out.println, ya le voy a pedir que imprima Fibo en 6, que debería ser 13, ¿no? Si todo va bien. A ver qué problema me da. No static method, claro, tengo que ponerlo estático. Static if F10. Ya, y me devuelve 13, que es el que está en la posición 6 de la sucesión de Fibonacci.
Entonces, ¿cómo funciona esto por detrás? Yo les voy a explicar cómo funciona esto por detrás, pero si no lo entienden, les voy a dar una estrategia para que ustedes sepan cómo solucionar problemas con recursividad sin entender muy bien cómo funciona por detrás. Pero de todas maneras, ¿Profe? sí, dígame. ¿El static por qué? Es que cuando tienen un método estático, es decir, el main siempre tiene que ser estático, siempre, ¿ya? Entonces, si tienen un método que no es estático, no pueden llamarlo dentro de un método estático, ¿ya? Es decir, dentro de un método estático ustedes no pueden llamar un método que no sea estático, ¿ya? Eso no puede pasar. A ver, lo que pasa es que, a ver si nos vamos más a la teoría. No sé si recuerdan lo que es un método estático. Un método estático es un método de clase, ¿no? Entonces, si yo tengo una clase, imagínense ustedes, tengo una clase que se llama figura. Les voy a explicar por qué Java no permite que desde un método estático yo llame a un método que no es estático. Si yo tengo una clase que es figura, ¿no? Imaginemos que aquí yo tengo un método que es estático. ¿O no? Vamos a ponerle cuenta bancaria. Cuenta bancaria, ¿no? Entonces aquí yo tengo un método que es estático que se llama get, no sé, get arancel. Vamos a ponerle get arancel, ¿ya? Supongamos que esto es una cuenta root de Banco Estado, por lo tanto me va a retornar 300 siempre, ¿ya? De hecho aquí yo puedo poner private, no, ya, no retorna 300. Entonces, cuando yo le pongo que esto es estático, ¿qué quiero decir con que esto es estático? De que no ocupa, ya, de que, por ejemplo, si yo creo una instancia A, ¿no? New y tal, ya aquí pongo new y tal, y creo otra instancia. Si yo llamo a A.get arancel, ya, y si llamo a B.get arancel, si llamo cualquiera de estos dos, me va a devolver lo mismo sin importar la instancia. De hecho, no tengo que pasarle la instancia, perdón. Esto es un método que no depende de las instancias. Si es estático, es un método de clase. ¿Qué quiere decir que es un método de clase? Que todas las instancias llaman al mismo método. Ya, el método no va a funcionar diferente en dependencia de la instancia. ¿Entiendes? Es decir, aquí yo pongo cuenta bancaria .get a y cuenta bancaria .get arancel, ¿no? Entonces, es un método que no depende de la instancia. Ahora, si yo tengo un método que no es estático, un método normal, ¿ya? Yo puedo decir get get, ¿cómo se llama? Saldo. Get saldo. Por ejemplo, get saldo. Entonces, el get saldo no tiene sentido que sea estático. ¿Por qué? Porque cada cuenta tiene un saldo diferente. Entonces aquí yo puedo decir return this.saldo. This.saldo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el método estático y el método que no es estático. El que no es estático, para cualquier instancia, va a funcionar, puede funcionar de manera diferente. Porque fíjate que cada instancia de cuenta bancaria va a tener un saldo distinto. Es decir, la cuenta bancaria de cualquiera de ustedes va a tener saldo diferente. ¿Ya? Entonces, el get saldo va a funcionar de manera distinta. Sin embargo, a todos le va a cobrar el mismo arancel. Por lo tanto, esto lo pueden hacer como un método estático. Ahora, el método estático, como va a funcionar igual para todas las instancias, sin importar los datos internos de esa instancia, yo aquí adentro, yo no puedo acceder a las variables de instancia. Yo no puedo acceder, por ejemplo, aquí yo no puedo decir print dis.saldo. Dis.saldo. Yo no podría hacer eso. Print dis.saldo. ¿Por qué? Porque estoy ocupando una variable que depende de la instancia. Y este método no puede depender de la instancia. Entonces, cuando ustedes hagan print dis.saldo, él le va a decir, oye,
dentro de un método estático estás llamando a una variable que no es estática. Entonces esa variable va a depender de la instancia que tú tengas. Por lo tanto, no es correcto y te va a dar un error. ¿Ya? Porque este método no puede depender de una instancia, porque es estático. Entonces, o le quitas el estático al método, o le pones estático a esta variable. ¿Ok? Entonces, lo mismo pasa con los métodos. Si ustedes llaman dentro de un método que es estático, llaman a un método que no es estático, fíjense que este método que no es estático va a depender de la instancia. ¿Ya? Esto va a depender de la instancia. Entonces, desde un método que no depende de la instancia, ustedes no pueden llamar a un método que dependa de la instancia. ¿Ya? Porque al llamar a un método que dependa de la instancia, ya están dependiendo ustedes de la instancia. No sé si es un trabalengua para ustedes o me están entendiendo. Pero entonces por eso es que desde un método estático yo no puedo llamar a un método que no es estático. ¿Ya? Entonces acá en la clase principal, como el main es estático, si yo voy a llamar a algún método dentro del main, ese método también tiene que ser estático. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir eso? Que si por ejemplo después de afuera de mi de esto alguien me crea una instancia de esa clase, me dice main m igual a new main, ¿cierto? Ya, digamos que crean una instancia de esta clase. Este método main no va a depender de esa instancia. Me pueden crear tantas instancias. Bueno, ahí me está dando un error porque primero no puedo poner el código ahí. Ya, pero bueno, me crean muchas instancias de esta clase. Entonces, al ser este método estático, lo que me está diciendo es que va a funcionar igual para cualquiera de las instancias. Es decir, no es que va a ser un método que en dependencia de la instancia va a funcionar de manera distinta. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo aquí, para llamar al método main que está dentro de la clase, yo tengo que hacer main punto y ahí pongo main y llamo a ese método. ¿No ves? Bueno, ahí no me está dejando porque estoy aquí escribiendo afuera. Pero, a ver, déjenme ver si aquí adentro me deja. Claro, ¿no ves? Me pone todo esto que son los métodos estáticos. Ahora, si yo pongo que Fibonacci no es estático, entonces cuando venga acá, desde main, yo no voy a poder acceder a Fibonacci. Yo desde la clase solamente puedo acceder a los métodos que son estáticos. Los métodos que no son estáticos, para acceder a ellos, necesito una instancia. Porque van a depender de una instancia. Entonces, para poder acceder a los que no son estáticos, tengo que crear una instancia. Ya, tengo que crear una instancia. Y desde ahí puedo acceder, ¿no? A los métodos que no son estáticos. Que es el equal, el toString, el getClass, que son los que están en Object. Como ustedes saben, todas las clases eran de Object. Y además el método Fibo, que fue el que yo puse acá. Este va a depender de la instancia. Todas las instancias van a ejecutar este método a su manera. ¿Ya? Por lo tanto, porque yo no le puse static. ¿Ya? Sin embargo, para acceder a los que no son estáticos, yo solamente no necesito una instancia. Necesito la clase. ¿Ok? Ahora, lo que pasa es que desde los métodos estáticos, que no necesitan una instancia, ¿ya? Yo no puedo llamar a un método que no sea estático, porque este método para llamarse necesita una instancia. Entonces yo estoy llamando a este método sin instancia, por lo tanto, ¿cómo voy a llamar a este si no tengo ninguna instancia? ¿Entiendes? Entonces, cuando tengan un método static, aquí van a tener que poner static también. ¿Ok? Y el main siempre tiene que ser static, por definición, porque este es el primer método que se va a ejecutar cuando ustedes le den play a la compilación. Ya, no sé si les quedó claro, les sonó como un trabalengua, en dónde se perdieron o entendieron todo. Por lo menos si entendí la... Ya, súper. Continuamos entonces con el tema de la recursividad. Ok, esto es una función recursiva. ¿Cómo va a funcionar eso? Valga redundancia, ¿cómo va a funcionar esta función en Python? En Python no, en Java, perdón. Bueno, en Python funciona exactamente igual, ¿no? Porque la recursividad es agnóstica, no importa el lenguaje. ¿Ya? Entonces, aquí vamos. Si yo tengo Fibo, por ejemplo,
La primera vez que ustedes lo llaman desde acá, le están pasando 6. Entonces, entra a esta función de aquí. Entra a esta función de aquí. Vivo. Valiendo 6. Pos. ¿Cierto? Es decir, entra acá y empieza a ejecutarse. Empieza a ejecutarse. Fíjense. Dice, posición es igual a 0 o a 1. No. Entonces es muy grande todavía para dar una solución completa. Entonces, viene acá abajo y dice, ok, voy a calcular FIBO en pos menos 1. Es decir, va a calcular FIBO en 5. Y entonces lo que hace es, fíjense, ahí está llamando a la propia función. Entonces viene esta función desde acá arribita y se ejecuta de nuevo. Dice, ok, la posición vale 5. No. Entonces ejecuto esto de acá abajo. Ahora fíjense que ahora pos vale 5. Dice, ok, entonces voy a ejecutar ahora FIBO con 4. Ok, vengo, lo ejecuto de nuevo. No es ni 0 ni 1. FIBO con 3. Después FIBO con 2. Ya, porque fíjense que va. Es como que va entrando. Va como anidándose. Va haciendo como una recursividad. Con lo mismo que yo le estaba mostrando a ustedes en la pantalla, ¿no? Que va entrando a la misma función. Pero ahora lo que va variando es esta posición de acá. Entonces FIBO con 2. Y después este entraría a FIBO con 1. ¿Ok? Aquí entraría FIBO con 1. Y fíjense, FIBO con 1 aquí retorna 1. Entonces, cuando aquí la posición valga 2, ya, supongamos que aquí en el tiempo de ejecución pos vale 2. Ya, déjenme poner esto como un comentario. Pos vale 2. Por lo tanto, ejecuta FIBO con 1 y FIBO con 0. Cuando ejecuta FIBO con 1, le va a retornar 1. Cuando ejecuta FIBO con 0, va a retornar 1 también. Por lo tanto, esto les va a devolver 1 más 1, 2. Entonces, cuando pos vale 2, este de aquí, ya, esta de adentro ya retornó. Entonces, cuando pos vale 2, va a retornar un 2. Va a retornar un 2 a esta función. Entonces, FIBO en 3, fíjense que ejecutó FIBO en 2 más FIBO en 1. Entonces, FIBO en 2 le devolvió un 2. Y FIBO en 1 cuando se ejecute le va a devolver un 1. Entonces va a sumar 2 con 1 y FIBO en 3 va a devolver acá arriba un 3. Entonces es como que la función cuando se va ejecutando se va haciendo chica, es decir, la posición va achicándose hasta que llegue aquí al caso base. Entonces cuando llegue al caso base lo retorna el caso base y luego va a empezar a acumular las devoluciones. Por ejemplo, FIBO en 4 ejecutó FIBO en 3 más FIBO en 2. FIBO en 3 le va a devolver 3 y FIBO en 2 se va a ejecutar por otro lado y le va a devolver 2. Entonces eso se va a sumar y FIBO en 4 va a devolver 5. Entonces FIBO en 5 devolvió, es decir, llamó a FIBO en 4 más FIBO en 3. Entonces FIBO en 4 le devolvió 5 y FIBO en 3 le va a devolver 3. Por lo tanto, FIBO en 5 devuelve 8. Y FIBO en 6 ejecutó FIBO en 5, ya, FIBO en 5 más FIBO en 4. Entonces FIBO en 5 le va a devolver 8, FIBO en 4 le va a devolver 5. Entonces eso va a sumar 8 más 5, va a ser 13. Y por eso es que FIBO en 6 da 13. ¿Ok? Eso es lo que pasa a bajo nivel. No sé, con un debug. A ver, debuguemos esto un segundito para que ustedes vean más o menos cómo va funcionando. Si quieren debuguear, en vez de darle a play acá, le dan al bichito. Y lo que va a hacer es que va a parar aquí en el breakpoint. Yo me imagino que ya ustedes haciendo talleres ya deben haber visto esto varias veces. Entonces, aquí hay una cosa que se llama step into. Step over lo que hace es ir a la siguiente línea sin entrar a la función. ¿Ok? Y el step into lo que va a hacer es entrar a la función. Entonces yo le voy a poner step into, que es F7. Le damos F7. Bueno, me está diciendo, ¿a dónde tú quieres entrar? ¿Al print o al FIBO? Al print no me interesa, voy a entrar al FIBO. Ok. Esto también es cosa del IntelliJ por si acaso. ¿Ya? Si ustedes hacen esto en el Eclipse, entonces tendrían que poner el FIBO no dentro del print, sino afuera. Porque si no va a entrar al print y después cuando salga va a entrar al FIBO, entonces todo un show. Bueno, fíjense. Aquí pos vale 6, ¿cierto? Entonces voy a seguir dándole F7. F7
Y ahora va a llamar, fíjense, post vale 6, ahora va a llamar a Fibo en 5 y a Fibo en 4. Por supuesto, primero va a llamar a Fibo en 5. Entonces viene F7, me va a decir, oye, ¿a dónde voy primero? ¿Cómo funciona esto en Java? A ver, a mí me está preguntando ahora porque estoy debugueando. Pero en Java, cuando esté resolviendo esto, él lo resuelve de izquierda a derecha. Por lo tanto, primero entra esta función y después entra esta. Entonces, vamos a entrar en el mismo orden que haría Java. Fíjense, ahora estoy en la misma función arriba, pero ahora post vale 5. Ustedes me dirán, profe, pero todavía no ha terminado de resolver aquella. No, pero ya va a retornar. ¿Ya? Es decir, cuando él termine de encontrar una solución, va a empezar a retornar hacia arriba todas las soluciones que va encontrando. ¿Ya? Entonces, fíjense, F7, ahora va a entrar a Fibo en 4. ¿Ya? Fibo en 4. Después va a entrar en Fibo en 3, Fibo en 2 y en Fibo en 1. A ver, voy a poner esto en una línea aquí más abajo. Ya, para que ustedes vean que entró al if. Ya, entró al if. No, no entró al if. ¿Cuánto vale post? 2. Ah, no, post vale 0. Vale 0, claro. Entró aquí, entonces ahora post vale 0. Entra. Claro, retorna 1. Pum. Y entonces le retornó 1 y lo sumó acá. Esto, aquí, seguirle el ritmo a esto. Pero fíjense que aquí tienen como todas las llamadas recursivas que tienen, ¿no? Es decir, con post 6, con post 5, con post 4, con post 3. Ahora mismo está en post 3. A ver. Ah, claro, el tema es que... A ver, el tema es que, claro, él está en esta línea, pero en realidad piensa que está en la de abajo. Porque le di enter, pero él compiló con la otra. Vamos a compilar de nuevo. Ya, F7. No, no, no quiero entrar a esa. Quiero entrar a esta. Ya. Aquí. Aquí, fíjense que aquí abajito aparecen todos los llamados recursivos. Ya. Aquí primero entro con post 6, después con post 5, después con post 4. Ahora va a entrar con post 3, va a entrar con post 2. Con post 1. Ahora cuando entra con post 1, entra el if. Retorna 1. Pum. Y entonces ya esta retornó 1. ¿Ven? Y 1 más 1 les devolvió. Es decir, ahora entró acá. Este va a retornar 1 también. Y entonces fíjense que ahora tiene... Pucha. A ver, vamos a hacer una cosita mejor. Miren. In. Elemento anterior. Quizás así les queda más claro. A ver. Elemento anterior, claro, es igual a... Voy a poner lo mismo, pero ahora con una función. Con una variable, perdón. Una variable intermedia. Entonces, elemento anterior y elemento anterior al anterior. No es un nombre muy mnemotécnico, pero bueno, es para probar nomás. Ya, entonces el resultado va a ser lo que me devuelva el elemento anterior más el elemento anterior del anterior. Ok, entonces vamos a debuggarlo así. Bueno, acá también he escuchado que le dicen rutear. ¿Ya? Pero bueno, esto es debugueo o ruteo. Entonces, vamos a esta. Fíjense que ahora va a entrar en esta primera. Esto va a funcionar igual, lo único que ahora lo estoy poniendo en dos variables. ¿Ya? Entonces entra posición 5, posición 4, posición 2, posición 1. ¡Pum! Devolvió 1. Entonces ya calculó el elemento anterior. Cuando post vale 2, el elemento anterior le devolvió 1. Entonces el elemento anterior al anterior es 0. Es decir, de la posición 2, el anterior del anterior es 0. Por lo tanto, entra 0 y devuelve 1 también. Entonces aquí el elemento anterior vale 1 y el elemento anterior del anterior vale 1 también. Entonces, cuando post vale 2, va a devolver 1 más 1, va a devolver 2. ¿Ok? Entonces ahora estoy en posición 2 y este le devolvió 2. Y ahora este le va a devolver, es decir, si estoy en la posición 3, el anterior del anterior es el que está en la posición 1. Por lo tanto, este le va a devolver 1. Entonces, este va a sumar 2 más 1, 4. ¿Ya? Y entonces así, es como que él va
entrando recursivamente y calculando los valores para cuando es más chico. Ok, va a ver. Ya. Para cuando es más chico. Y entonces como que va entrando recursivamente a la propia ecuación y cuando va saliendo va sumando y sumando. ¿Ok? Así es como funciona la recursividad por detrás. ¿Alguna duda? A ver, yo sé que esto la primera vez que uno lo ve es como medio... ¿What? ¿Qué está haciendo? Entonces a veces esto, abrirlo como un árbol, a veces también ayuda. Es decir, por ejemplo, porque esto lo que está haciendo funciona como un árbol. Es decir, yo estoy calculando el valor para la posición 6, pero el valor para la posición 6 es el que está en la posición 4 más el que está en la posición 5. Pero el que está en la posición 4 es el que está en la posición 2 más el que está en la posición 3. Y el que está en la posición 5 es el que está en la posición 4 más el que está en la posición 3. Este es el que está en la posición 1 más el que está en la posición 0. Este es el que está en la posición 1 más el que está en la posición 2. Este es el que está en la posición 1 más el que está en la posición 0. ¿Ya? Y este, bueno, este aquí se desenrolla igual que este de acá. ¿Ya? Esto es exactamente esto mismo. Lo tendríamos acá. ¿Ya? Esto mismo lo tendríamos acá. Porque se desenrollaría de la misma manera. Y esto de acá lo tendríamos acá. Porque también se desenrollaría de la misma manera. ¿Ok? Entonces por eso es que ustedes ven que aquí entra a la posición 4 y aquí también entra. Como que entra dos veces. ¿Ya? Porque lo que va haciendo es esto. Cuando quiere calcular de la posición 6, primero calcula todo este árbol que ustedes ven acá y después calcula todo esto que ven acá. ¿Ya? Entonces por eso es que si ustedes debuguean esto, ven como que a veces estás repitiendo lo mismo y lo mismo. ¿Ya? Porque por ejemplo, cuando calcula este subárbol de acá, lo vuelve a calcular aquí, en esta parte. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda, si les quedó algo claro, si les explico de otra manera la recursividad. De todas maneras, les voy a decir una manera bien abstracta de plantearse la recursividad y que les va a ser útil cuando tengan un problema complejo, ¿no? Es decir, aquí les muestro un poquito cómo funciona la recursividad a bajo nivel, ¿ok? Es decir, cómo funciona por debajo. Pero en realidad cuando ustedes tengan un problema que quieran resolverlo con recursividad, tienen que definir dos cosas, ¿ya? Tienen que definir la solución a ese problema achicándola de alguna manera. Por ejemplo, aquí yo tengo la posición y aquí yo achiqué la posición en 1 y aquí achiqué la posición en 2. Es decir, aquí estoy calculando el mismo problema pero achicando algo. ¿Ok? Entonces yo hago llamado a mi misma función pero achicando algo. Eso siempre es lo primero que tienen que hacer. Entonces, olvídense cómo funciona por debajo. Si no lo entienden, olvídense cómo funciona por debajo. Asuman de que si ustedes achican esto, de alguna manera el computador va a saber cómo calcularlo. ¿Ya? Ustedes digan, ok, yo tengo mi problema es un problema grande. ¿De qué manera el problema grande yo lo planteo en el mismo problema, pero de manera más chica? Por ejemplo, si yo quiero calcular la suma de un arreglo, ¿cómo yo planteo eso? Como una suma más chica. Podría ser la suma del arreglo hasta el penúltimo elemento, ¿ok? Más el último elemento, ¿ya? Entonces ahí como que voy achicando el problema. Entonces, ¿cuándo mi problema termina de achicarse? Cuando el arreglo llega a un solo elemento, ¿ok? En el caso de Fibonacci esta es la manera de achicar el problema. Ahora, si ustedes están achicando el problema, tienen que ver en qué momento paran, ¿ok? Es decir, aquí estamos achicando el problema, pero ¿en qué momento paramos de achicar el problema? Bueno, en este caso, paramos cuando la posición es 0 o es 1. Y ahí directamente le doy el valor. ¿Ok? Ahí dejo de achicar. ¿Ok? Entonces,
Vamos a hacer otro ejercicio. Por ejemplo, si yo tengo un arreglo. Un arreglo, ¿ya? Vamos a ponerlo aquí adentrito. Un arreglo, vamos a poner la RR nomás y vamos a ponerle, qué sé yo, a ver, ya, 1,2,3,8,1. Yo quiero hallar la suma del arreglo, ¿ya? Entonces la suma del arreglo, ustedes saben que pueden hacer ok, suma igual a 0, ¿ya? Y después por cada elemento que hay en el arreglo, lo que hacen es que a suma le suman el elemento. ¿Ok? Así es como nosotros sumamos en un arreglo, ¿cierto? Y después ahí imprimimos la suma. ¿Ok? Entonces vamos a ejecutar eso, a ver si todo va bien hasta ahora. ¿Ok? La suma es 15. 2 más 8, 10, más 3, 13, más estos dos que tengo en la esquina, 15. Ok, es 15, está bien. Ahora, yo quiero hacer una suma recursiva. Yo quiero hacer un método que reciba un array de enteros, ya, que reciba un array de enteros y me devuelva la suma de ese array de enteros. ¿Ok? Entonces yo quiero hacerlo de manera recursiva. Entonces yo quiero aquí, bueno, yo quiero suma recursiva. Ok, yo quiero poder imprimir esto y que me imprima una suma dado el arreglo mío. ¿Ok? Es decir, que me imprima la suma de ese arreglo. Ok, entonces yo lo que puedo hacer es achicando el tamaño del arreglo. Ahora, si ustedes achican el tamaño del arreglo, tendrían que crear un nuevo arreglo. Por ejemplo, si este es de... Por ejemplo, podrían decir in new length es igual a un nuevo arreglo, ¿no? Un nuevo arreglo y a ese nuevo arreglo, es decir, in decirle, ok, yo quiero un nuevo arreglo que es un new array de entero y va a ser ahora new length, es decir, va a ser un elemento más chico, estoy achicando el problema, ¿no? Es decir, es un elemento más chico del arreglo original. Entonces ahora lo otro que tengo que hacer es ir for y hasta new arreglo.len y copiar array new array. A ver, lo estoy haciendo de una manera súper burda. Ahora les voy a mostrar otras maneras mejores de hacerlo, pero bueno. Quiero ir construyendo la solución poquito a poco. Ok, new array en i es igual a array en i. Ok, entonces, aquí lo que estoy haciendo es creando un arreglo, ¿ya? De una posición menos que array, ¿ok? Y copiando todos los valores que tiene array al nuevo arreglo, menos el último, por supuesto. Por eso es que no voy hasta el final de este arreglo grande, sino que voy hasta el final de este arreglo chico, ¿ok? Entonces, retorno suma rec, es decir, la suma recursiva del arreglo chico, ¿ya? Es decir, aquí, fíjense que aquí reduje mi problema. Yo tenía un problema que quería hallar la suma de un arreglo más grande, pero ahora yo quiero en un arreglo más chico.
con un elemento menos, es decir, reduje mi problema. Entonces ahí yo tengo que sumarle array en el último elemento. Array.len menos 1. Es decir, el último elemento, que es la suma del arreglo grande, es igual a la suma del nuevo arreglo, que son todos los elementos menos el último, más el último elemento. ¿Ok? Entonces eso es un llamado recursivo ahí. Esto tiene mil maneras de mejorarlo. Lo vamos a mejorar ahora en breve, pero vamos a hacer primero que funcione. ¿Ya? Entonces, ok, en teoría debería funcionar. Vamos a ver. No. Ah, claro. Sí, claro, no le puse caso de parada a esto. No le puse un caso base. Entonces el caso base es si. Fíjese que el arreglo se va. Cuando él llama aquí recursivo, el arreglo se va achicando, achicando, achicando. ¿Cierto? Entonces, como el arreglo se va achicando, achicando, yo digo, ok. Cuando el arreglo que te pasen, el len del arreglo, sea igual a 1, es decir, que el arreglo sea lo suficientemente chico, retorna el arreglo en 0, porque tiene un solo elemento, ¿ya? Entonces este es el caso base. Yo estaba achicando, achicando, pero nunca terminaba de achicar. Entonces aquí estoy achicando mi problema, pero aquí estoy poniendo como un stop. Un aquí como ya, aquí deja de achicar. Y esto siempre tienen que ponerlo al principio. No pueden ponerlo aquí al final de la función. ¿Ya? Porque entonces estarían achicando y después llamando a esto, no tiene sentido. ¿Ok? Siempre el caso base pónganlo al principio del método. Entonces esto sí. Teoría, vamos a ver. Ya, ahí sí, ¿no? Me devuelve 15. Es decir, me halla la suma. La suma me la halla. Ahora, aquí hay una cosa. Esta copia de un arreglo para otro, hay una manera más fácil de hacerla, que fíjense que aquí me lo pone. System.arrayCopy. ArrayCopy, de esta manera, yo puedo copiar todos los elementos desde la posición 0 hasta new array len entre array y new array. Es decir, este es el array original y hacia dónde quiero copiarlo. ¿Ok? ¿Desde qué posición? ¿Desde qué posición yo quiero empezar en este a copiar? Y desde qué posición yo quiero comenzar en este a pegar. ¿Ok? Yo quiero ir desde la posición 0 en este y desde la posición 0 en este. Y aquí es cuántos elementos yo quiero copiar. ¿Ok? Y esto es mucho más rápido. No tengo que hacer un for ni nada. Entonces, para que vean las fortalezas del IntelliJ. Esto es una manera mucho más fácil de hacerla. Esto es un if. Para que no se confundan porque está en una sola línea. Eso es un if. Si newArray.len es mayor o igual que 0, entonces copia ahí. Ok. Es decir, si tiene si está bien creado, más que nada, si no es null. Ok. Entonces, en ese caso, es una manera de mejorar. Pero hay otra manera de mejorar esto. Yo no tengo por qué estar copiando el arreglo. Esto es súper costoso. Estar copiando. Aquí yo simplemente puedo decirle, mira, además de un arreglo, yo quiero que tú me digas una posición hasta la cual tú quieres sumar. ¿Ok? Y entonces yo te digo, mira, si tú quieres sumar hasta la posición 0, ¿ya? Si tú quieres sumar hasta la posición 0, yo te devuelvo el arreglo en 0. ¿Ya? Y fíjense que aquí ahora yo no voy a necesitar copiar nada. Yo aquí simplemente le paso a suma recursiva, le paso mi arreglo y le digo, mira, ahora no quiero ir desde la posición original, quiero ir desde la posición original menos 1. ¿Ok? Y entonces no tengo por qué estar copiando el arreglo. Simplemente lo que voy variando es la posición. ¿Ok? Ya, entonces, a ver chicos, aquí terminamos el día de hoy, estamos un poquito pasaditos. Para los que tengan que irse, salgan nomás. Yo voy a terminar de explicar esto para que les quede grabado en video y después puedan terminar de ver la solución de este ejercicio. De todas maneras, la semana que viene vamos a continuar con esto. Que tengan muy feliz Navidad a todos, porque ya no nos vamos a ver hasta la otra semana. Y que la pasen súper bien el fin de semana y lo que les queda ahora de jueves, viernes, que van a ser festivos. El sábado, ya saben, tenemos una pruebita ahí. Yo de todas maneras les voy a enviar un anuncio
Y nada, chicos, si tienen que irse, váyanse nomás. Yo voy a terminar acá de explicar esto, que me queda breve, pero si tienen que marcharse, chao nomás. Profe, Sí, dígame, dígame. ¿Aló? profe, la prueba del sábado va a ser en la tarde, ¿no? Probablemente, sí, sí, pero tengo que confirmarlo con el otro profe. ¿Ya? Pero sí, muy probablemente va a ser en la tarde. En la planificación salía que a las 3. Sí, 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 como les digo, muy probablemente va a ser en la tarde, así que 99% seguro que va a ser en la tarde. Profe, Sí, sí. una pregunta. ¿Tiene las notas de la prueba 2? Sí, sí, es decir, me quedan como 3 pruebas por realizar, pero se las subo en breve. Ya, muchas gracias. Ya, de Y chao, nada. profe, que pase una bonita Navidad también. Ya, ya, gracias, gracias. Chao, profe. Que tenga buena semana. Buen fin de Ya, año. ya. Chao, chao. Ya, ok, chicos. Entonces, aquí, yo en lugar de estar copiando arreglos, me quedo con el mismo arreglo. Y aquí le digo, posición -1. Pero aquí en vez de estar devolviendo el último elemento todo el rato, lo que hago es que devuelvo el elemento que esté en pos. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí yo tengo que decir, ok, suma recursiva y ahora no solamente puedo pasarle un arreglo, sino que también tengo que pasarle una posición. Entonces yo quiero decirle, mira, ve hasta la posición, hasta la última posición, que es .length -1. Entonces yo quiero que haga una suma de este arreglo hasta su última posición. ¿Ok? Por lo tanto, aquí en POS, la primera vez que se llame a este método, POS va a valer len-1, que es como la última posición del arreglo. ¿Ok? Entonces lo que va a hacer es llamar recursivo a la suma con el mismo arreglo, pero ahora hasta POS-1, es decir, voy a calcular la suma hasta no, ahora no hasta la última, sino hasta la penúltima posición. ¿Ok? Y después eso va a reducir de nuevo la posición, va a reducir, va a reducir. Y cada vez cuando vaya saliendo va a ir sumando lo que está en la posición actual. ¿Ok? Ahora vamos a... Primero vamos a correrlo para que vean que funciona. Entonces, da lo mismo. Ahora, la única diferencia es que aquí yo no tengo que estar creando por cada llamado recursivo un nuevo arreglo, que es súper costoso, ¿no? Sino que simplemente trabajo con la posición y el arreglo siempre va a ser el mismo. Entonces, crear nuevos arreglos es una de las operaciones más costosas que tiene Java. Por lo tanto, evítenla mientras puedan. Entonces, aquí ya no creamos nuevo arreglo, nos quitamos eso, mejoramos nuestro problema y me dio lo mismo. Entonces, vamos a ver un momentito cómo funciona esto de manera recursiva, que aquí muy probablemente les va a quedar más claro que Fibonacci, porque tiene una sola llamada recursiva, no tiene dos como tenía el Fibonacci. ¿Ok? Entonces vamos a ir entrando. No quiero entrar a la suma recursiva. Ok. Entonces, POS vale 4. Fíjense, porque tengo un arreglo de 5 elementos. Entonces, el último elemento está en la posición 4. ¿Ok? Entonces, aquí fíjense que yo le pasé a raíz.len-1. Por eso es que POS vale 4. Y aquí tengo el arreglo. Entonces, la posición no es 0. Por lo tanto, viene acá. Y entonces dice, ok, esto, la suma del arreglo grande va a ser la suma de los primeros elementos más el último elemento. Entonces aquí reduje este llamado recursivo. Ok, voy a entrar ahora al llamado recursivo. Ahora estoy sumando solamente hasta posición 3. Ya entonces eso dice, ok, es la suma hasta la posición 3 es igual a la suma hasta la posición 2 más el elemento que esté en la posición 3. Entonces la suma hasta la posición 2 es igual a la suma hasta la posición 1 más el elemento que esté en la posición 2. ¿Ok? Y entonces así va entrando hasta que llega a la posición 0. Cuando llega a la posición 0, devuelve lo que hay en la posición 0, que es 1. ¿Ok? El array en 0 es 1. Entonces aquí devolvió 1 y le suma lo que hay en la posición actual. Que fíjense que ahora lo que está haciendo es subiendo. Ya bajó, bajó, bajó hasta aquí, hasta el caso base, y ahora está empezando a subir. Está empezando a devolver todas las cosas. Entonces, aquí ahora está cuando POS valía 1, es decir, está tratando de sumar hasta acá. Le dio que el primer elemento, la suma hasta el primer elemento valía 1 y le suma lo que está en la posición 1. Por lo tanto, 1 más 2, 3. Ok, entonces, esto devolvió 3 y ahora le suma 3. Por lo tanto, devuelve
4. Entonces ahí devolvió 4 y le suma lo que está en la posición 3. 0, 1, 2, 3. 8. Es decir, 4, que fue lo que devolvió el llamado recursivo anterior, más 8 sería 12. Por lo tanto, esto ahora va a devolver 12. Y luego ahora, como pos vale 4, va a devolver 12 más 1. ¿Ok? Y ahí devolvió... perdón, no 12, era 14. ¿Ya? 14 más... Era 14, ¿no? Sí, era 14. 14 más 1, 15. Y entonces por eso es que ahora imprime 15. ¿Ok? Entonces, una buena práctica aquí, fíjense que desde este método main, la suma recursiva... La suma recursiva, a mí no me interesa mucho estar llamando siempre con la posición. Me interesa solamente pasarle el arreglo y listo. ¿Ya? Suma recursiva, pasarle el arreglo y listo. Entonces, muchas veces, además de este llamado, esta función recursiva que tenemos acá, tenemos otra función que se llama igual, pero en vez de recibir el arreglo y la posición, recibe solamente el arreglo. ¿Ok? Y la posición la paso yo internamente acá. ¿Ya? Entonces aquí yo le paso array.len -1. Y ustedes me dirán, profe, pero esto es lo mismo, ¿no? Porque fíjense que ahora este método recibe un arreglo y este método recibe una posición, ¿no? Pero yo cada vez que llame a la suma recursiva, pucha, es una lata estar pasándole el arreglo y len -1, porque siempre le voy a tener que estar pasando len -1, ¿cierto? Entonces, para no estar pasando el arreglo y len -1, lo que hago es que creo otra función y esta función que llame a esta segunda de acá, pasándole el arreglo y len -1. ¿Ok? Y entonces aquí lo único que yo le paso es el arreglo. Entonces cuando yo quiera llamar a la suma recursiva, yo no le voy a tener que estar pasando posición todo el rato, sino que le paso solamente el arreglo. ¿Ok? Y eso me va a dar la suma del arreglo. ¿Ok? La suma vale 15, fíjense, da lo mismo. Entonces aquí si quieren podemos ponerle suma recursiva. ¿Ya? Y suma iterativa. Que decir, iterativa es que itera con un ciclo, con un for, con un while, con algo así. Entonces aquí, por ejemplo, este arreglo yo lo puedo cambiar por lo que yo quiera. Le puedo seguir agregándole cosas. Ya, yo le puse unos chicos primero para probar de que todo estuviera bien. Pero ya como lo tengo listo, ahí yo le pongo. Y fíjense que la suma iterativa da 116 y la suma recursiva da 116 también. Entonces esta es la recursividad. ¿Ok? De todas maneras esto lo vamos a estar repasando con otros ejercicios. Pero ya ustedes saben un poco cómo se ocupa esta técnica. Es una técnica que básicamente yo soluciono un problema en términos del mismo problema. Es decir, yo llamo a una función y para obtener la solución de esta función, yo llamo a ella misma, pero ahora achicando algo. O el tamaño de un arreglo, o la posición final hasta la que yo quiero ir, ¿ya? Y entonces esto es como una manera bien optimizada de hacerlo. ¿Ok? Entonces, nada chicos, nos vemos en una próxima clase. Chao, chao, que les vaya excelente.